Amigas, amigos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, sed todos muy bienvenidos. Vamos con uno de estos vídeos que hace tiempo que no hacemos, que es de plantear situaciones o plantear personajes y qué perfumes pueden utilizar. Hoy me refiero a tres generaciones distintas. Os presento a Manuel, 70 años, un señor ya maduro, pero con ganas de vivir y con positivismo y de ganas de disfrutar de la vida. Su hijo, Ricardo, 45 años, pues ya en plena madurez, pero que también quiere estar a la moda y quiere ser una persona con espíritu joven. Y el hijo de Ricardo y el nieto de Manuel, Jonathan, bueno, tema de los nombres, ya sabemos cómo van las modas. Seguro que no encontramos ningún abuelo que se llamase Jonathan, pero bueno, con 18 años, un chico joven, con ganas de ir al instituto, a la universidad, de ir con los amigos, y ambos, los tres, quieren ir bien perfumados. Tampoco son personas que les guste cambiar mucho de perfume, pero les tenemos que aconsejar qué perfumes firma, porque no quieren ir cambiando, no quieren perfumes para el invierno, para el verano, para la noche, para el día. No, quieren uno o dos perfumes que ir alternando y no pensar demasiado, pero que estén adaptados, que sean correctos, que sean convenientes para sus personalidades y su situación vital. Así que vamos a proponer tres opciones, os voy a proponer tres opciones para cada uno de estos personajes y vosotros me comentáis también qué pensáis. Ya sabemos, la teoría también la sé yo, de que los perfumes no tienen edad, los perfumes no tienen sexo y todas estas cosas que son cierto, son verdad a medias, porque también lo comentamos muchas veces que hay perfumes que son más maduros y hay perfumes que son más juveniles, aunque los pueda llevar todo el mundo, pero que la convención social pues nos indica pues de que es así. Vamos a empezar por el abuelo, por Manuel. Como os decía, un hombre con 70 años, pero quiere lucir a gusto, sentirse joven, no sentirse anticuado con un perfume, pero tiene gustos clásicos. Y entonces vamos a ofrecerle tres opciones también con distintos precios. La primera opción sería, una opción fantástica, irrenunciable, que no puede fallar. Acqua di Parma Colonia Essenza. Si se lo puede permitir, esto es maravilloso, un perfume de 2010, que aquí tenemos una colonia con algo más, una colonia de Acqua di Parma, pero con más cosas, cítrico, aromático, floral blanco, por supuesto, con toques amaderados, con toques especiados, muy fácil de llevar para todas las ocasiones. Es que esto lo puedes llevar siempre, lo puedes llevar para ocasiones formales, semiformales, casuales, de día, de noche, lo puedes llevar cuando quieras, que siempre quedarás bien y nunca te fallará. Entre otras notas, tiene muchas, podemos destacar la mandarina, el neroli, el petitgrain, el musgo, el patchouli, el almizcle, el vetiver y muchas más cosas. Fijaros de que tiene una serie de notas que no son las habituales en la colonia, porque como os digo, esta colonia Acqua di Parma le da una vuelta de rosca a la colonia clásica de la propia Acqua di Parma, dándole unos ingredientes con un poco más de picantito, con un poco más de densidad para hacer una colonia Essenza, para hacer la colonia definitiva. Es una magnífica opción a un precio más elevado, pero desde luego es fantástica. Opción 2, un poco más económico, un perfume un poco más veterano, pero que sigue siendo actual, y es el Lalique Pour Homme, la del león, Eau de Parfum. Como veis, la he utilizado bastante. Es un perfume de 1997. Pero aún así es veterano, es un perfume veterano, pero se siente actual, pero también se siente maduro. Y al mismo tiempo es versátil y queda bien. Recordará
recordará esos perfumes fougères clásicos, pero modernizado, pero que se puede llevar tranquilamente en la actualidad. Esto a una persona pues como el personaje que estamos hablando, Manuel, 70 años, esto es maravilloso, y además el precio es muy bueno, cítrico, aromático, musgoso, amaderado, con un toque terroso y cremoso en el fondo. Entre otras notas, tiene lavanda, tiene pomelo, tiene romero, iris, musgo de roble, sándalo, un poquito de vainilla, más cosas, elegancia. Es un perfume que cae bien, versatilidad y, por supuesto, un perfume con una madurez, que da una cierta madurez, por tanto, además con un rendimiento más que aceptable. Por tanto, también sería una fantástica opción. Como podéis ver, los que sacaremos, ni sacaré perfumes árabes, ni sacaré perfumes muy extraños, sacaré perfumes que se puedan conseguir más o menos fácilmente. Tercera y última opción. Un perfume que ha sido una sorpresa de este año, que se lo pongo a Manuel, pero lo podría llevar una persona más joven también. No es que sea un perfume excesivamente maduro, pero es un perfume de que le sentaría bien a una persona de esta edad y que también le daría un toque de modernidad, podríamos decir. Y es l'Odyssey Solar Lavender. Una de las sorpresas de este año 2024, un perfume absolutamente fantástico. A mí me encanta. Destacan solamente 3 notas. Declaran solamente 3 notas: pimienta Sichuan, lavanda y cedro. Es un perfume cítrico especiado, evidentemente. Muy aromático, por supuesto, con lavanda. La lavanda es una de las notas más importantes, amaderado en el fondo. Y es un perfume con una lavanda limpia, con ese toque especiado. Aunque no esté declarado, tiene cítricos en la salida y tiene alguna cosita más, alguna especia más, quizá además de la lavanda, pues seguro que algún toque estilo geranio, esclarea, alguna cosita más tiene casi seguro, pero está muy bien. Es un perfume muy versátil, que te hace sentir bien porque huele de maravilla. Tiene buen rendimiento, no es una bomba, pero es un perfume que rinde perfectamente y son precios también bastante equilibrados y es una muy buena opción. Entonces, los 3 perfumes que propongo para Manuel serían precisamente estos 3. El Lalique Pour Homme, a ver, lo pondré bien, el Lalique Pour Homme, el Acqua di Parma Colonia Essenza y el Issey Miyake Solar Lavender. Y vamos a continuar ahora con el siguiente personaje, por supuesto. Seguimos con Ricardo, 45 años. En plena madurez, pero aún con espíritu joven. Con 45 años aún estás fantásticamente de salud, te sientes muy bien. Y entonces, pues, quieres llevar unos perfumes que te hagan sentir también bien, sin caer en la excesiva madurez y sin caer tampoco en perfumes muy juveniles. Entonces, yo propongo también 3 opciones. La primera, Cedrat Boissé de Mancera. También me valdría, por supuesto, la versión Intense, que por cierto la estuve probando el otro día en Barcelona y yo creo que pronto caerá. Me gustó, la verdad es que me gustó mucho. Es un poco distinta, pero me gustó también. De Mancera tengo que comprar algún perfume más muy pronto, seguro. Pues bien, aquí tenemos pues un perfume que lo hemos comentado muchas veces, que no es un clon de Critaventus, no es igual que Critaventus, pero seguro que no existiría si no hubiese existido antes Critaventus, porque tiene parte de ese ADN. Es cítrico afrutado, dulce, con toques cremosos, amaderados y un toquecito de cuero muy rico. Entre las notas destacadas, por supuesto, limón, grosellas negras y notas afrutadas, nos declara notas afrutadas en general. Tiene pachuli, tiene especias, tiene sándalo, tiene vainilla y tiene, como os decía, un poquito de cuero y creo que almizcle también en el fondo. El rendimiento, según el batch, ha ido modificándose. Como ya os he comentado muchas veces, que este es de los primeros batches que venían con el tapón imantado. El otro era tapón a rosca, que rendían más. Pero para eso está lo que os digo, la versión Intense. A mí me rinde bien. A mí 7 horitas me rinde este perfume.
lo cual no es ninguna bomba, pero 6-7 horitas me rinde bien. Pero la versión Intense, que también es un poco distinto el aroma también, pero tiene mejor rendimiento. Y esta sería la primera opción. Vamos con una segunda opción, que es un poco más económica, por supuesto, y es un perfume que es una belleza de perfume. Del año pasado, creo que fue, del 2023, y es uno de los grandes lanzamientos de 2023, el Montblanc Explorer Platinum. Un perfume que yo lo noto ozónico, con toques metálicos y amaderados. Riquísimo. Solamente declara, creo que son 3 notas, hojas de violeta, creo que declara también esclarea y declara cedro. Seguramente tendrá más cosas, seguramente tendrá algún cítrico de soporte, bergamota en la salida, alguna especia por ahí tiene porque se nota especiado. Sí, tiene este toque metálico muy rico. Declara cedro en el fondo, seguro que tiene sándalo también, porque yo le noto este aroma cremoso, amaderado cremoso del sándalo un poco estilo Santal 33, para que me entendáis, con grandísimo rendimiento. Yo tengo de los primerísimos batches y rinde una burrada este perfume. No sé los batches actuales, pero bueno, seguro que rinden bien también. Una muy buena opción, además muy versátil. Para ser un perfume firma es perfecto, es un perfume fantástico, y además en edades así, con 40, 45 años, pues que te sientes muy bien, pero ya eres una persona madura, esto es perfecto. Perfecto. Tercera y última opción para Riccardo, y es un perfume azul. Siempre va bien, ¿no? Un perfume azul siempre es una buena opción para un perfume firma. Y os traigo uno de los que tienen una cosita, que tienen cositas que me gustan mucho. El K Dolce & Gabbana, la versión Parfum. He probado la Intense y tiene un toquecito de cuero muy interesante. Lo que pasa es que, quitado este toquecito de cuero, el resto es muy parecido. Entonces, no sé, lo tengo ahí en la recámara, no sé si lo compraré o no, pero bueno, a mí es un perfume que me gusta mucho, porque tiene un cítrico elegante en la salida, muy italiano, un cítrico muy italiano. El perfume se va especiando, pero en cambio, a medida que va secando, te va dando un toque jabonoso, limpio, pulcro. Te da un plus de limpieza. Tú te pones este perfume y cuando hace un par de horas que lo llevas, te hueles a ti mismo y piensas, qué limpio estoy, qué limpio voy, ¿no? Porque tiene ese plus de, como os digo, de pulcritud. Tiene naranja sanguina en la salida, entre otros cítricos, pimiento morrón, néctar de higo, que le da ese toque afrutadito muy rico, geranio y lavanda, que le dan ese toque aromático limpio también, cipriol, pachuli y cedro, y más cosas. Es, pues eso, afrutado, jabonoso, especiado, con un toque terroso en el fondo quizá. Un rendimiento suficiente, no es ninguna bomba, pero no rinde mal, y es una muy buena opción. Y estas han sido las tres opciones, como he hecho antes también, vamos a enseñar las tres juntas, las tres opciones para Riccardo de 45 años. Y vamos con el último de los personajes. Y el último de los personajes es un chico de 18 años, Jonathan, hijo de Riccardo y nieto de Manuel. Y no hablo demasiadas veces de perfumes juveniles. Es posible que sí, que cuando hablo de algún perfume pues comento que si este perfume es más juvenil o menos juvenil, pero no suelo hablar de perfumes más específicamente para chicos jóvenes, y bueno, y esta es una buena oportunidad. Son tres opciones, tres perfumes que son perfectos para perfume firma, para ir a la universidad, para salir con los amigos. Tampoco se trata de perfumes para ir a la discoteca, aunque puedes ir perfectamente, pero para ir bien perfumado. El primero de todo, Valentino Borin Roma Yellow Dream. Un perfume juvenil, por supuesto, dulce, cremoso y especiado. Tiene las notas de piña, mandarina en la salida. Tiene piña y mandarina en la salida.
la piña se nota bastante. Luego tiene especias y tiene dos notas muy especiales que marcan mucho el desarrollo del perfume, que son el jengibre y el pan de jengibre. Luego tiene absoluto de vainilla y esencia de cedro. Va un poco, para que os hagáis una idea, incluso hice un vídeo comparando al Valentino Boring Roma Yellow Dream con el Stronger With You, porque son perfumes que van por caminos similares, sin ser iguales, y aquí también hubiese podido haber entrado Ámbar Negro de Adolfo Domínguez, porque también va por un camino un poco parecido. Incluso, si me apuráis, una versión muy económica podría ser el Como Tú Rebel, que también pues tiene cositas parecidas. Pues bien, aquí tenemos un perfume, como os digo, muy especiadito, tras esa salida afrutada con la piña, el perfume se va volviendo especiadito y tienes este aroma a jengibre dulce, un poco gourmand, que nos puede recordar lo que son las galletitas de jengibre, ¿no? O sea, es como unas galletitas recién horneadas, muy rico. Buen rendimiento, no rinde nada mal y es una opción muy versátil y juvenil. Perfecto para estas ocasiones. Seguimos con la segunda opción, que no os engañe el nombre, no os dejéis confundir. Halloween Man Mystery. Aquí, con un nombre que además lo sacaron, este perfume fue una edición que sacaron para Halloween, para la noche de Todos los Santos, pero en cambio aquí tenemos un perfume que tampoco ni es misterioso ni es nada. Aquí tenemos un perfume azul afrutado, un perfume con toques afrutados, aromáticos, amaderados en el fondo, un poco especiado. Tiene mandarina, tiene pimienta negra, tiene notas afrutadas, tiene geranio y tiene la nota de avellana, que está muy bien, y luego pachuli y vetiver. O sea, es un perfume que podría ser como una especie de híbrido entre el Y, Yves Saint Laurent, y el Black XS, para que os hagáis una idea de que va por ese camino. Un perfume muy llevadero, muy versátil, con ese toque dulce afrutado juvenil que le sienta tan bien, perfecto para un joven con buen rendimiento. Los Halloween suelen rendir bastante bien y versatilidad, y además un perfume bastante económico. Este es un frasco de 50 mililitros, pero hay de 100, de 200, y es una muy buena opción. Y como última opción, nunca va mal lo que sería el ADN de Paco Rabanne, Invictus, nunca va mal. Y una opción muy económica, de reciente lanzamiento, y que está muy bien, es el Seoul Absolute de Zara. El Seoul Absolute de Zara es de los Seoul. Ahora tengo que probar el Winter nuevo. Tengo el Winter viejo y el Winter nuevo, que lo tengo por ahí detrás, donde he puesto el dedo. Ahí está el Uomo, y detrás del Uomo está el Silver. Este es el Uomo Winter, detrás está el Silver Winter y el Seoul Winter, que los tenemos que probar para el próximo viernes estará. Pues bien, este es el Seoul Absolute. Que Seoul hay tantas versiones, cualquiera me serviría, pero es que esta es muy equilibrada, no huele tan sintética, huele muy bien, desarrolla este toque afrutado, cítrico afrutado, con especiadito con el cardamomo, piña, manzana, le da ese toque un poco achiclado también. Luego tiene una lavanda fresca muy rica que se complementa con el azahar y una cremosidad amaderada con vainilla, benjuí y maderas en el fondo. Es un ADN Invictus muy equilibrado, con buen rendimiento, que huele muy bien y que es perfecto para perfume firma de un chico joven. Y esta sería la última de las opciones que os propongo. Yo creo que son 9 perfumes, 3 y 3, que se pueden adaptar perfectamente a los 3 personajes. Ya sabemos de que cada uno puede llevar lo que le parezca, ya sabemos que esto de las edades es muy... Yo a veces me pongo perfumes del Hayat y me pongo perfumes estilo Invictus y no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema, y un chico joven se puede poner quizá un Lalique Purón, pero sí que es cierto que
que hay algunos perfumes que se adaptan un poco más a ciertas edades. Luego hay personas que quizá con 40 años ya son muy maduros, son muy clásicos y que ciertos perfumes no les van, y en cambio otra persona con 70 años es muy juvenil de mentalidad, de vestimenta y todo esto. Ya sabéis cómo funciona, pero he intentado marcar lo que sería el promedio. Nada más, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, dadme ideas, comentadme estos perfumes, poned vosotros cuáles hubieseis elegido, y si no estáis suscritos, pues suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias amigos, hasta luego.